Hola a todos y bienvenidos a mi análisis diario de COTI USDT. Hoy es 20 de marzo de 2024 y yo soy WolfATH. Bitcoin se encuentra con un nivel significativo de largo plazo en los 61.700 aproximadamente, coincidente con la media de 200 en 4 horas. Aparece por allí en esa corrección y a partir de ahí la utiliza como medio para rebotar, pero tiene muchos niveles significativos también como techo. En esencia, el 64.900, un poquito más arriba de este y más abajo de este, que es el 66.000, es uno que nos interesa porque puede ser determinante para continuar con la corrección. Es decir, puede bajar la media de 10 a la vez que sube el precio, y todo eso hacer que Bitcoin vuelva a la senda de corrección hacia la media de 50 periodos. Veremos más sobre esta partecita en la sección de Bitcoin. COTI en Binance corrige hasta el nivel del 0,16450 USDT, un poquito más arriba de este otro de los niveles que habíamos marcado como mínimos que traía anteriores. En este lugar empieza a recibir liquidez, bastante liquidez, y entonces se monta sobre el nivel de Fibonacci y comienza a escalar. ¿Recuerdas que lo teníamos previsto? Ayer habíamos marcado que cuando se aleja mucho el precio, y habíamos hablado de correcciones de arriba del 6%, y estábamos en esta zona, ahí, habíamos dicho que si uno puede aprovechar esas correcciones hasta la directriz bajista, pues entonces tenía un buen retorno del día. Bien, entonces toca a el nivel de Fibonacci un poquito más abajo y a partir de ahí escala hacia la directriz bajista. ¿Y cuánto hace? Vamos a medirlo ahora mismo para ver cuánto hace desde ese nivel que teníamos marcado y la directriz bajista. Como puedes observar, aproximadamente un 9%. Espero que hayas podido estar atento y capitalizar ese conocimiento. A partir de ahí choca con los niveles que tiene más la directriz bajista y comienza a caer porque toma liquidez. Pero ¿hasta dónde? Mucho operador siempre está al pendiente del rebote en ese lugar, porque asimilan que esto es una primera onda, vienen a tomar posiciones en este lugar, por eso el precio no cae más, y si el precio se monta sobre la directriz bajista y comienza a escalar, sería para ellos esta una segunda onda y la tercera onda. La tercera onda es la que la mayor parte de los operadores aprovechan porque piensan, y tienen razón, es la más larga de todas. Pero nosotros, que ya vamos teniendo algún que otro conocimiento, buscamos aprovechar la primera, vender acá, y cuando cae recomprar y aprovechar la tercera también. Así que esta vela nos puede dar una idea de hacia dónde va el precio, pero vayamos analizando parte por parte. Quiero que veamos cuáles son los máximos y mínimos del día anterior. Nos deja la negociación del día anterior el mínimo en 0,1603 y el máximo en 0,1906, mientras que el valor de inicio del día, que es el eje que tomamos para hacer las operaciones, nuestras operaciones de 30 minutos, 4 horas, o si estás experimentando como scalper, para eso también, está en 0,1762, y fíjate cómo vino a montarse sobre él y se apoya directamente, y ahora está buscando escalar, y eso mismo nos lo dicen los indicadores estos. Y pasamos a 4 horas, vamos a ver los detalles más grandes antes de empezar a mirar los detalles más finitos. El precio está por debajo de la media de 100, ve que es esta azul que está acá, está por debajo. Ayer, cuando lo estábamos analizando, estaba construyendo esta vela y estábamos en este sector abajo de la media de 200. Luego del rebote se montó por encima de la media de 200, ahora estamos de nuevo abajo de la media de 200
pero fíjate qué inclinación positiva que tiene esta media de 200 periodos. Lo que quiere decir es que el precio aún no se da de caer mucho más, puede tener un pequeño rebote hasta que nos vaya indicando que la media se suaviza. Cuando es más horizontal, ahí es cuando debemos temer, porque puede ser que el precio definitivamente se vaya mucho más abajo. Por ahora está tratando de mantenerse en esos niveles. El estocástico RSI en 4 horas, fíjate cómo está sobrecomprado. El RSI, mira cómo esta media de referencia nos viene siendo útil para saber cuál es la inclinación que va teniendo. En este momento el RSI se montó sobre la media de referencia, pero antes de haberse montado, fíjate cómo tomó impulso cuando llegó hasta mínimos y a partir de ahí escaló. El MACD, por su parte, venía en el terreno negativo. Fíjate la cantidad de tiempo que tiene en el terreno negativo. Ten en cuenta que cuando tanto tiempo pasa, más tarde o más temprano va a ser un corte positivo. Tenlo en cuenta, eso va a servir como experiencia. Bueno, acá corta la media más lenta y como que va apuntando a querer llegar a cortar el nivel de cero. Si este precio tiene otra vela verde y esta vez por encima de la directriz bajista y sobre este nivel de Fibonacci, pues entonces lo iremos viendo que se va acercando cada vez más a cortar el cero. Pasemos a 30 minutos. Vamos a ver qué pistas nos dejó ayer el precio para la negociación. Vamos a checar un poquito para poder verlo desde cuando estábamos grabando el video. ¿Dónde estamos? En este momento estábamos por acá. Estábamos grabando el video en esta zona. Y luego se terminó de completar la vela roja. Fíjate cómo venía rebotando sobre el nivel de Fibonacci hasta que lo pierde directamente. Y se apoya acá en los 0,16700. Luego sí se monta sobre la media de 50. Y escala hasta la media de 200. La media de 200, mira qué exactitud tienen estas cosas. Y está bueno que las vayas registrando en algún cuaderno, en la compu. Mira cómo oficia de techo la media de 200. Esto le sirve de escalón. La media de 50 acá también. Mira cómo le sirvió de techo, pero no lo suficiente porque se apoya de nuevo en la media de 10 y salta por encima. Y una vez que recupera todo ese movimiento, llega hasta la media de 200 y ese es un nivel en el que uno debiera vender. Fíjate cuántos niveles de techo tiene los niveles de Fibonacci, la de 200, la de 100 también. Y cuando uno hace estas operaciones, habíamos mencionado que lo tenemos dicho de muchos videos, el 1% diario está más que muy bien. Si vas acumulando, realmente se hace una linda diferencia. Pero si en alguna operación sacas el 2, el 3, el 6, pues entonces debes estar para bienes, debes ponerte contento de que vas ganándole al mercado. Mira, vamos a hacer de cuenta que entras por este lugar un poco más arriba del mínimo, para no decir que uno aprovecha como sin señales, porque alguna señal vas a tener. Bueno, a partir de ahí hasta más o menos la media de 100, que te va a servir como techo. Cuando has hecho arriba del 5% en el día, y la verdad es que uno puede decir, bueno, hasta acá llego, vendo todo, dejo, vuelvo mañana. Mira, desde ese lugar hasta acá, el 7,5%. Es toda una ganancia, una importante ganancia para el día. Uno debe ser ambicioso, pero además debe ser cuidadoso con su capital. Si aprovechaste y saliste, mira cómo este techo fue demasiado para él y lo hace caer, pero como ya sabías que podía montarse sobre la directriz bajista, pues entonces otra oportunidad se da por debajo de la media de 50 y mira cuánto espacio ha hecho desde la media de 50. Vamos a hacer de cuenta que aprovechaste y compraste en esta zona y volviste a vender acá arriba de la media de la directriz bajista, o tal vez en dos velas solamente en este sector, y ya hubieses hecho un 3% más.
entre el 7 y el 3, 10% en un solo día. Dime si no es importante la ganancia que puede dejarte la observación permanente del gráfico. Aunque claro, uno no puede estar todo el día con el gráfico. Muchos analistas recomiendan solo estar un par de horas, entre 2, 3, 4, tú eliges la cantidad de horas frente al gráfico, pero con estas pequeñas señales puedes hacer el 1 o el 2% diario y eso te va a ayudar un montón. Habrá días en los que puedas lograr el 1%, habrá días que no, habrá otros días que logres el 3%, habrá días que no, pero en el promedio general, con el 1%, te darás cuenta que estás más que satisfecho en el largo plazo. Bueno, vamos a 4 horas. Vamos a ver los niveles que te tengo preparados para el día de hoy. Esto va a depender de cómo Bitcoin se venga recuperando, pero vamos a hacer de cuenta que Bitcoin va a querer alcanzar su media de 100 periodos, como te marcaba hace un ratito, y entonces el precio del resto de las monedas del mercado va a crecer, y nuestra moneda, que es mucho más volátil, también. Entonces supongamos que vence a la directriz bajista, a la directriz bajista, pues entonces desde acá hacia arriba tenemos el 0,18097, ese es un nivel que fíjate cómo ha servido de soporte para los casos en que vino a testear y ahora está como techo. Más arriba tenemos el nivel de Fibonacci en el 0,18400 y más arriba, justito coincidente con la flecha verde está el 0,18900. Y por debajo, desde donde está el precio por debajo, tenemos el inicio del día, el 0,17620. Bastante más abajo de esto tenemos el nivel de Fibonacci en el 0,16700. Y más abajito de todo, justito donde están los inicios de estas mechas, el 0,16029. Bueno, con todo esto que te acabo de contar, ¿qué haré yo con mi estrategia y mi dinero? Vamos al gráfico de Bitcoin y veamos cómo se comporta el precio. Bueno, aquí estamos en 4 horas en Binance. Puedes ver cómo el precio había venido a buscar liquidez sobre la media de 100. Había muy poquito espacio entre la media de 100 y la media de 50. Aún así va a buscarla. Como había poquito espacio, lateraliza un poco, cae un poco, no quería perder ese nivel, vuelve a montarse sobre la media de 100 y como había menos espacio todavía, bueno, pierde y viene a buscar la media de 200. Fíjate cómo funcionan también las medias móviles, los niveles que van dejando las medias móviles. Tanta gente los usa que al final de cuentas el precio termina reaccionando en esos lugares y además en los niveles que vamos calculando día por día. En este momento, bien, rebota ahí en la media de 200 periodos. El estocástico está creciendo hacia sobrecomprado. El RSI hace dos toquecitos. El primero, ahí como ves que toca el mínimo, y luego remonta un poco y vuelve a la zona de mínimos, dejando, quiero que lo veas acá, siempre hablamos sobre la divergencia. Y, si tienes tiempo, date una vuelta por el video acerca del RSI que tenemos en el canal para que veas las divergencias y cómo detectarlas. Vamos a ver acá con esta directriz que vamos a marcar acá, con esta línea punteada. Lo vamos a hacer un poquito más largo porque como tengo activado el imán, se va para cualquier lado, pero yo quiero que detectes este toque que hace sobre la directriz y este otro toque que hace también sobre la directriz y sobre la media de 200. Y ahora observa acá en la parte del RSI esa partecita que la vamos a agrandar más para que la puedas ver con mayor claridad. Después la volvemos a como estaba. Ahí está. Esa partecita, esa sección corresponde con este punto. Y esta otra sección del RSI corresponde con ese punto. Como ves, este punto y este
están diferenciados, o sea, este es más alto que este. Sin embargo, el RSI es al revés. En este punto el RSI toca mínimos y en el otro ya no viene a mínimos, se acerca pero no toca mínimos. Eso es una divergencia, y en las divergencias del precio es cuando nosotros podemos detectar el cambio de movimiento. Bueno, tienes más sobre esto en ese video que te contaba acerca de cómo funciona el RSI. Bueno, entonces la búsqueda de liquidez de Bitcoin había alcanzado a la media de 200 y abrió la puerta para que pueda haber una pequeña recuperación del precio. En principio había venido muy cerquita y se encontró con la media de 10 periodos, vuelve a corregir y ahora sí este nivel, que es un soporte más firme porque coincide con el de largo plazo más la media de 200, bueno, le va a permitir escalar un poquito. ¿Hacia dónde? Bueno, por acá, entre el 64 y el 66.000. No sabemos si más allá, porque acá tenemos un muro enorme que puede no dejar pasar al precio de Bitcoin, en cuyo caso puede venir hasta ahí y luego darse la vuelta y seguir corrigiendo. Muchos analistas esperan para el fin de esta semana, o sea, terminando esta semana, el precio de Bitcoin alrededor de los 50.000. O sea que observa que puede hacer este remonte y después caer bastante. Nosotros iremos viéndolo esto día por día, pero para que tengas en cuenta de que si estás sobrecomprado en alguna posición, hagas tu evaluación acerca de qué hacer en ese caso, si aguantar la posición o vender y comprar más abajo. De cualquier manera, las noticias que se avecinan acerca de la baja o no de la tasa de interés pueden también hacer retroceder al precio. Eso se va a dar durante la jornada del miércoles, alrededor del mediodía, así que estate atento por las dudas que surjan novedades acerca del movimiento. Ya claramente abajo de la media de 200 periodos, Coty parece querer confirmar este mínimo más alto. Este fue un mínimo y este está dejando como otro mínimo más, pero más alto que este de acá, con miras a superar la directriz bajista. Vamos a ver si puede vencerlo. En caso de lograrlo, un primer escenario, así como lo marca la flecha verde esta, sería venir a buscar los 0,19400. 0,19400 es este nivel de acá. Si haces este recorrido, recuerda mis palabras, 1, 3, 5%, ve poniendo stop, no te quedes sin el stop, y por más que te salga, después sales con ganancia, y si sales con ganancia debes estar contento. En principio ese escenario. Ahora, ¿qué sucede si luego empieza otra corrección? O si el precio escala, llega hasta acá y empieza a volatilizar, o sea, va y viene, va y viene, va y viene. Bueno, irás aprovechando dependiendo de lo que quieras arriesgar. ¿Por qué? Porque acá se viene la media de 50. La media de 50 va a oficiar también como techo para el precio. Con lo cual, si no viene con mucha fuerza, bueno, se va a quedar lateralizando por acá. Claro que si Bitcoin continúa un poco más en la senda de crecimiento, puede hacer que después de lateralizar un poco, vuelva a subir un poco más Coty y alcanzar a la media de 100 que viene cayendo. Y eso podría pasar alrededor del 0,20 más o menos. Pero si ya te sacó, toda esta zona es una zona muy arriesgada. Yo por lo pronto no operaré en esa zona porque va a coincidir también con las noticias económicas del día, que van a decir aspectos importantes sobre la tasa, si la suben, la bajan. Entonces, para evitar ese tipo de nervios durante la negociación, es preferible, dice, bueno, si sacamos acá hay una diferencia, cortamos ahí y volvemos mañana. Pero claro, recuerda, esto no es un consejo de inversión, es solo mi plan de acción. Bien, gracias por compartir conmigo este espacio. Te dejo los enlaces a mi sitio web en la descripción del video y también a mis aplicaciones de confianza para hacer trading. Además,
Encontrarás las redes sociales de wolfath.tech Startup para que puedas seguir el desarrollo de la actividad diaria del canal y, por supuesto, comunicarnos con mayor fluidez. No olvides pasar por allí y darle al botón seguir. Por último, si te gustó el video y te aporta positivamente esta serie de análisis, no dudes en dejarme un like y suscribirte. Nos encontramos mañana. Que tengas buena jornada.